Hola, buenas tardes hermanos, Dios te bendiga. Mi nombre es Rafael Sánchez Montaño y vamos a ver la clase de catecúmenos que se llama la Iglesia de Jesucristo. Fíjense que cuando llegamos al cristianismo, cuando llegamos a una iglesia, hay dos palabras que se vuelven muy comunes: la palabra iglesia y la palabra templo. Hoy vamos a ver a qué se refieren ambas palabras y sobre todo, qué significa ser o qué significa la Iglesia de Jesucristo. Muy bien, comencemos con estas dos palabras. Llegamos, conocemos a la gente, decimos vamos a la iglesia, yo tengo un templo donde me congrego, hay que darle mantenimiento al templo. ¿A qué se refieren estas dos palabras? Vamos a entender, hoy por hoy, nosotros ya somos parte de una gran iglesia que es la Iglesia de Jesucristo. Al momento en que Jesucristo vino a tu vida, transformó tu corazón, tú estás viviendo una vida en Cristo. A partir de ese momento ya eres parte de la Iglesia de Jesucristo. Eventualmente te vas a convertir parte de una iglesia local, en este caso la Iglesia de Nueva Vida. ¿Qué significa iglesia y qué significa templo? Empecemos por la segunda, templo. El templo como tal es el inmueble, es el local, es el lugar donde nos congregamos para alabar a Dios, para orar, para convivir como hermanos, para hacer todas esas cosas que hacemos para alabar a Dios. Puede ser desde un pequeño local que se renta, puede ser desde una pequeña accesoria hasta un gran inmueble, hasta una catedral diseñada, construida exclusivamente para alabar a Dios. Templo es lo que se toca, lo tangible, lo sólido, el inmueble, el lugar donde nos congregamos. ¿Y a qué se refiere la iglesia? Bueno, la iglesia como tal somos las personas que nos congregamos en ese templo, que acudimos a ese templo, que somos miembros o bien somos simpatizantes, pero somos parte de ese lugar donde se congregan, donde nos congregamos para alabar a Dios. En ese sentido, si hablamos que la iglesia somos las personas, hay un tercer aspecto que debemos conocer, hablando personalmente respecto a templo e iglesia. Fíjense hermanos, que nosotros como personas, después de que vino Cristo a nuestra vida, transformó nuestro corazón, también nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo viene a ser templo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:19. Hablando Pablo, diciéndole a la iglesia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corinto: ¿acaso ignoran que ustedes son templo del Espíritu Santo? Nosotros cuando venimos a Cristo, nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2, versículo 5, lo externa de un poco más pulido en este aspecto, hablando de este aspecto. Pedro dice: nosotros somos como piedras vivas que debemos ser edificadas como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Entonces, concluyamos en este aspecto. El templo es el inmueble, la iglesia somos los creyentes, los que venimos al templo, y también nosotros personalmente como creyentes somos templo del Espíritu Santo. Vamos a hablar de qué es la iglesia, porque miren, hablar de la iglesia para algunas personas es tabú en el sentido de que es algo que ni siquiera hay un concepto claro. Decimos vamos a la iglesia, en realidad no deberíamos decir vamos a la iglesia, deberíamos decir vamos al templo para congregarnos o para ver a la iglesia, para estar con la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia en general? Miren, en primer lugar debemos entender, hermanos, que la iglesia es una institución creada por Dios para sus propósitos. La iglesia es una institución que el Señor creó, es una institución que Él creó para un propósito específico. Sabemos que hay hombres que crean iglesias, es decir, que se ostentan ellos mismos como los creadores de una iglesia. Y, por ejemplo, ¿conocen la iglesia maradoniana? Sí, esa que tiene como referente
al extinto jugador Diego Armando Maradona? Sí existe, no es una broma. En Argentina, incluso creo que hay una sede aquí en México. Esas, como tal, creaciones de hombre, no son iglesias, ni siquiera deberían llamarse iglesias. Podrían considerarse sectas, podrían considerarse grupos, pero no iglesia, porque la iglesia finalmente es una institución creada por Dios para un propósito. En ese aspecto podemos decir que la iglesia la componen personas que, si bien es cierto, estamos en el mundo, pero fuimos extraídos del mundo para formar parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo en el que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así como tenemos una mano, un pecho, un torso, unas piernas, unos pies, la iglesia está compuesta de toda clase de gente, toda clase de habilidades, cosas que puede hacer y que la hacen parte, como tenemos una mano. Esta mano, ¿para qué nos sirve? Para agarrar, pero con esta mano no vemos, vemos con los ojos. Este brazo, ¿para qué nos sirve? Para tener movilidad, para que se pueda mover el cuerpo, pueda tomar algo en la mano. Sí, pero con esto no escuchamos, escuchamos con las orejas. De la misma forma, la iglesia es como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Bien lo detalla Efesios 5:23. En ese aspecto también hay que detallar, o hay que ser puntuales en que la iglesia somos los depositarios de la verdad. Los miembros de la iglesia somos los que conservamos, defendemos y propagamos la verdad que viene en la palabra y que se suscribe en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros como iglesia nos debe caracterizar eso, ser los que conservamos, los que defendemos y propagamos la verdad. Alguien puede pensar que la iglesia es una creación del hombre. En realidad, en la palabra vamos a ver, en la Biblia vamos a ver que se cita la iglesia, que ya la iglesia existía desde tiempos bíblicos. Por ejemplo, Jesús se refiere a ella en Mateo 16:8. Fíjense este pasaje que es muy importante. Está hablando Jesús con los discípulos y se dirige particularmente a Pedro. Y dice de esta forma: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué les estaba diciendo a Pedro, a su discípulo? Le estaba diciendo: yo te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca, estaba diciendo Jesús, señalando a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús entonces da a entender que sobre sí mismo está edificando su iglesia, no sobre Pedro, no sobre alguien más, sino sobre sí mismo. La iglesia también viene citada en el 18:17, cuando Jesús habla con sus discípulos y habla de que debe haber paz entre los discípulos, debe haber perdón, no debe haber problemas. Dice Mateo 18:17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hablando que Jesús, cuando debemos cómo dirimir los problemas entre los cristianos, dice: primero tráete a alguien, traten de llegar a un acuerdo, hablar el tema. Si no los oyere, llévenlo a la iglesia. Jesús está hablando de la misma iglesia, porque es la asamblea de él. Pablo, en muchas de sus cartas, se dirige dirige sus cartas, dirige sus misivas a iglesias: la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, etcétera, etcétera. Hay otras definiciones de iglesia que también debemos conocer. Por ejemplo, hay una que ustedes van a escuchar cuando se hable de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? No estoy hablando de la iglesia de Pare de Sufrir, porque ellos se ostentaron, asumieron esa etiqueta, la cual no es propia. La iglesia universal, como tal, somos todos los creyentes, que tanto los que están en el cielo como los que estamos en la tierra, los que estamos aquí, y aún los que no han creído, pero van a creer. Eso es la iglesia universal.
También hay otro concepto que tiene que ver con la iglesia, que es la iglesia invisible. La iglesia invisible como tal son los convertidos o los que verdaderamente han sido convertidos por el Señor. Son los que verdaderamente tienen una transformación. Se dice invisible porque en realidad es Dios mismo el que ve el corazón y distingue quienes realmente se convirtieron o están convertidos y quienes realmente no lo están. Por eso se llama iglesia invisible. Hay otro concepto que también dice o hace alusión a la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Bueno, decimos que la iglesia triunfante son ese grupo de creyentes que ya no está en este mundo, que han partido a la presencia del Señor, que han muerto, que han fallecido, ya no están aquí en este mundo, pero están en la presencia de Dios. También hay otro concepto que debemos conocer, que es la iglesia militante. ¿Qué es la iglesia militante? La iglesia militante somos usted y yo. Somos todos aquellos que estamos en la tierra militando, luchando, viviendo el cristianismo en este lugar, en este mundo. También vamos a escuchar el concepto de iglesia local. La iglesia local somos el grupo de creyentes que nos reunimos en una localidad, en un templo o en un lugar. En este caso podemos decir que la iglesia local de este lugar es la iglesia de Nueva Vida. ¿Qué cualidades tiene la iglesia? Y eso es importante que lo sepamos. Llegamos a la iglesia, es importante conocer que el Señor nos extrajo, conservamos la verdad, la propagamos, somos parte de un cuerpo. Pero ¿qué nos debe caracterizar? Número 1, nos debe caracterizar la unidad. Fíjense que no me refiero a que debemos pensar lo mismo, o que todos debemos estar alineados aquí en nuestra mente, pensar como robots, porque en realidad el Señor no llamó robots a su iglesia. Somos hombres pensantes, cada uno con ideas propias, cada uno con experiencias propias, pero sin embargo, algo que nos debe caracterizar es la unidad. La unidad en el sentido de que todos compartimos un origen y compartimos un propósito. ¿Quién es la cabeza de nuestra iglesia? De toda la iglesia, Cristo. ¿Quién es nuestra guía? El Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra fe? El Evangelio. Tenemos un solo amor, que es el amor que viene de Dios. Tenemos una sola esperanza, que es la esperanza de la vida eterna. Y sobre todo, tenemos todos un mismo fin, que es darle gloria a Dios. Entonces, una de las características de la iglesia es que debe haber unidad en todos estos aspectos. Otra cualidad que debe tener la iglesia es la santidad. Y no te rías. No me refiero a que todos somos santos, porque todos luchamos para no hacer lo que desagrada a Dios, luchamos para hacer lo que agrada a Dios. Pero hablamos de que la iglesia es santa, o una de sus cualidades es santa, porque Cristo es la cabeza y Él es santo. Cristo es la cabeza, y porque aparte de que Él es la cabeza, Dios nos extrajo del mundo para ser parte de su cuerpo. Por eso es que decimos que la iglesia debe tener una cualidad como la santidad. También otra cualidad de la iglesia es que es universal, o tiene como una característica la universalidad. ¿A qué se refiere a esto? Se refiere a que la iglesia ha existido desde que inició la historia del hombre hasta la actualidad. Empezó desde el paraíso y continúa hasta hoy en día. Empezó desde el día que el hombre fue creado hasta el día de hoy. Abarca todas las naciones, abarca todas las razas, abarca toda clase de personas. La iglesia no distingue. Si conoces una iglesia que haga acepción de personas, que si son blancos, que si aceptamos puros negros, que si aceptamos puros latinos, en realidad yo pondré en duda de que esa es una iglesia, porque una de nuestras características es la universalidad. El Evangelio no distingue razas, no distingue nacionalidades, no distingue personas, ni siquiera distingue géneros. Abarca todas las esferas de la vida. Muy bien.
¿qué debe caracterizar la iglesia? ¿O qué caracteriza la iglesia? Y con esto casi voy a terminar, hermanos. En primer lugar, ¿qué debe caracterizar? ¿Qué hace la iglesia? Que digamos, esta es su marca personal. En primer lugar, algo que debe caracterizar la iglesia es la evangelización. La evangelización, nuestra principal misión es dar testimonio de Jesucristo, de que Él es nuestro único y suficiente Salvador, nosotros que somos pecadores. Nuestra principal característica debería ser llevar el evangelio, enseñarle a la gente las enseñanzas que el Señor Jesús nos dejó, llevarlos a Cristo, que se bauticen, que vivan el cristianismo, que crean en Él. En segundo lugar, otra cosa que nos debe caracterizar es la predicación de la palabra. Hay grupos que parecen cristianos, sí lo parecen, son gente buena, gente correcta, gente que tiene valores, sí. Pero si su enseñanza no se basa en la predicación de la palabra, en realidad no es una iglesia, es solamente un grupo. Una de las características de la iglesia es que predica la palabra de Dios, predica la Biblia, predica sobre la Biblia, predica enseñanzas exclusivamente de la Biblia. En efecto, en la iglesia vas a escuchar, va a haber talleres de muchos aspectos, pero lo que la va a caracterizar es la predicación de la Biblia. Otro aspecto que caracteriza a la iglesia es que administra y recibe los sacramentos. Hay una clase que seguramente ya escuchaste o que vas a escuchar de qué son los sacramentos. Los sacramentos son momentos especiales que a ti te ayudan como personas para tener una relación más cercana, más puntual con el Señor. La iglesia administra, recibe, prepara a las personas para que puedan participar de los sacramentos, del bautismo y de la Santa Cena. Actividades que no son santas porque nos ayudan a estar más cerca de nuestro Señor. Y finalmente, la iglesia tiene como característica también el fiel ejercicio de la palabra. Exhorta, anima a todos los miembros a escuchar la voz de Cristo y seguir la Biblia. En este aspecto, debes conocer que cuando nos alejamos de Dios, seguramente va a haber gente que se te va a acercar, el pastor, los ancianos, los hermanos. Quizás te pregunten, ¿por qué no has ido a la iglesia? ¿Por qué no asistes? O algún aspecto controversial de tu vida, hablando de actitudes pecaminosas. No te sientas mal, se hace a partir del amor. Las preguntas, el tratar de guiar a los hermanos a la Escritura, escuchar la voz de Dios y seguir su vida a partir de lo que dice la Escritura, se hace a partir del amor. No te asombres si en algún punto de tu vida tú estás pasando por una situación pecaminosa, la cual se vuelve pública. No te asombres si se acercan hombres santos a preguntarte, a ayudarte, a quererte tender la mano para que regreses al camino del Señor. Es una de las características de la iglesia. ¿Quién pertenece a la iglesia? ¿Quién es parte de la iglesia? Todos los que profesamos creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, que le creemos, que confesamos voluntariamente, continuamente, creemos esto, somos parte de la iglesia del Señor, de la iglesia de Jesucristo. Miren, cuando vino el Señor Jesús y después partió, después de ser crucificado, resucitó, estuvo un tiempo con sus discípulos, la iglesia tenía ciertas características que la hacían única. Miren, todos, absolutamente todos, hacían lo necesario para edificarse unos a otros. ¿A qué me refiero? Llevaban gente para escuchar el evangelio. Asistían al templo para adorar al Señor. Predicaban la palabra, el evangelio. Oraban, comían,
celebraban la Santa Cena, alababan a Dios. Aún muchos vendían sus propiedades para llevar el dinero, para darlo a quien lo necesitaba. Pero había una característica en todo lo anterior, es que todo esto lo hacían juntos. Esto se puede traducir en que había un amor mutuo entre cada persona que era parte de la iglesia. Esto era totalmente atípico y hoy por hoy lo es para la gente del mundo. La gente del mundo no se explicaría todo esto. La gente del mundo, la gente de afuera que no conoce del Señor no se lo explicaría. Y sin embargo, para ellos, al ver esto, les abría los ojos desde otra perspectiva, les llevaba a considerar seriamente el Evangelio. La iglesia pues se venía o se convertía en sal en la tierra y luz en el mundo. Mi querido hermano, mi querida hermana, que te estás acercando a Nueva Vida, a esta iglesia o a la iglesia donde estás acercándote, yo te invito a que seas parte de la iglesia de Jesucristo. Yo te invito a que seas parte de este grupo, de este cuerpo que somos. Y te aseguro que si somos un cuerpo que actuamos en amor mutuo, la gente lo va a ver allá afuera y vendremos a ser luz del mundo y sal en la tierra. Yo te invito, te felicito por el paso que estás dando y te invito a seguir adelante. Dios te bendiga.